Vamos a ver cómo se protegen las tradiciones, las culturas de diferentes países o el folclore. Vamos a responder esta pregunta de un usuario. ¿Se puede considerar plagio a una danza o folclore de un país que tienen incluso leyes que lo protegen, pero otro país muestra el mismo folclore como suyo sin tomar en cuenta el origen de esa danza o folclore cultural? ¿O ese tema no se considera como plagio porque para mi país esa copia perjudica mucho ya que perdemos nuestra identidad ante los demás países? Vale. El planteamiento inicial veo que es ya se puede considerar plagio si una danza tienen incluso leyes que la protegen, ¿vale? Si hay leyes que la protegen, ya sabemos que está protegido, ¿vale? Ahora, tenemos que entender de que cuando se trata de tradiciones, de culturas entre países, hay un importante interés de los gobiernos de, mantener esa cultura que identifica al país, sobre todo a nivel internacional, ¿vale? Pero vamos a hablar sobre la propiedad intelectual, cómo se pueden proteger estas culturas, estas tradiciones, por muchas veces una danza, un baile, unos sonidos, una música muy característica, muy tradicional, o en muchas ocasiones, como por ejemplo vestuarios, indumentarias, ¿vale? Como podemos ver, cómo se protege todo esto de que otros países las comercialicen o de que, por ejemplo, empresas las conviertan en producto e incluso quieran adquirir o quieran generar derechos de exclusividad, como pueden ser marcas o diseños industriales de algo que pertenece a la cultura, a la tradición de un país, ¿vale? Sobre todo pienso mucho en Latinoamérica o incluso países asiáticos. Al final cada país tiene su tradición, pero sí que hay países que por lo visual que es de su cultura en películas, en documentales, en muchas cosas que se hacen, pues la verdad que generan bastante atracción de otras culturas que quieren apropiarse de esa tradición, de esas costumbres, de esos bailes, etcétera. Entonces aquí vamos a hablar de lo que sería ese plagio cultural, ¿vale? Tenemos que entender de que por plagio cultural entenderemos a la apropiación indebida, ¿vale?, de elementos culturales de otros países. Aquí principalmente tenemos que ir a las leyes de cada país. Cada país tiene su ley que protege realmente o tiene el interés de proteger el patrimonio, pero también tenemos que tener en cuenta de lo que son música, imágenes, vídeos, documentales, contenidos que ya de por sí puedan ser obras protegidas por propiedad intelectual, también se van a proteger por la propiedad intelectual. Por otro lado, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, tiene tratados que ayudan a normativizar, a regular la protección de estas culturas y estas tradiciones. Tenemos el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. Tratados de la OMPI que también protegen los fonogramas, las interpretaciones, las ejecuciones. Y que a todo esto nos referimos como las ECT, las expresiones culturales tradicionales. Y sí están protegidas. En algunos casos, como te he dicho, lo que son música, lo que es más artístico, creativo, pues se pueden proteger con los derechos de autor y los derechos con eso. Pero en otros casos tenemos también lo que son las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las marcas, ¿vale? Contra esto, pues ya tenemos leyes que funcionan y se puede proteger perfectamente y no se va a permitir que otro país o que otra empresa pues pueda registrar derechos que ya están registrados o elementos culturales y tradicionales que van en contra de ese patrimonio o de esa cultura de un gobierno, de un país, de un pueblo, de una cultura indígena, etc. Ahora, es un tema que en la práctica cuesta mucho ver porque no se ve todos los días una empresa que copie algo cultural, ¿vale? Puede suceder que en el cine pues se apropien o que muchas veces cuando caracterizan un personaje, por ejemplo, me acuerdo en la última película de Black Panther, ¿vale? De Marvel, aparece Namor, que es un personaje que tiene un trasfondo, un contexto de la cultura maya. Entonces, en todos estos casos siempre hay que pedir licencias, permisos a los países, a quien está siendo titular gestor de estos derechos para que no haya una infracción de derechos de propiedad intelectual y que no se infrinjan los derechos culturales y tradicionales de ninguna nación, ¿vale? Es importante saberlo. También la OMPI tiene muchísima documentación, hay mucha bibliografía sobre esto y es caso por caso, ¿vale? En muchas ocasiones pues utilizamos las leyes de propiedad intelectual, en otras leyes de propiedad industrial y en otras ocasiones incluso por competencia desleal podemos decir que son prácticas desleales, por ejemplo, no solamente entre empresas, entre titulares, sino de cara al consumidor. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos creando contenido, elementos, productos que quieren hacer creer a un consumidor que eso se ha traído desde muy lejos, desde otro país, desde una cultura, o que tiene referencia, que hay cierta asociación, o incluso en muchas ocasiones que por comprar un producto o consumir un servicio se está haciendo un donativo, que luego va a haber cierta aportación económica por parte del vendedor a la causa o a estos pueblos indígenas, etc. Entonces hay muchas maneras de protegerlo y por eso te digo, habría que ir caso a caso. Pero en mi opinión es algo que en la práctica yo no he visto mucho, ¿vale? Sobre todo en Latinoamérica creo que va a haber mucho conflicto de esto y que lo sigue habiendo porque, como te he dicho, el folclore, la tradición y la cultura de estos países es muy visual
sobre todo muy visual, ¿vale? Y en otros casos, pues lo que decimos, las apropiaciones están ya reguladas por las propias leyes de los países. También otras organizaciones como la UNESCO trabajan en proteger el patrimonio cultural y sobre todo lo que tiene que ver con lo inmaterial de la cultura, de la humanidad, etc. Entonces al final hay muchas organizaciones que lo están protegiendo, otros países también pues a través de los registros de marca, incluso dentro del mismo país no permitiendo que las oficinas o que los registros de propiedad industrial permitan que una empresa o una persona física registre elementos que saben que pueden estar apropiándose de elementos culturales o tradiciones. Y en España, por ejemplo, tenemos la Ley 10 de 2015 que protege lo que es la cultura de un pueblo, las danzas y el folclore. Así que como ves, en cada país vamos a encontrar una ley que proteja este tipo de tradiciones y por supuesto que limite la explotación que pueden hacer las empresas o los propios nacionales del mismo país. Y con este vídeo espero haber dado respuesta y luz sobre el tipo de protección que tienen estos elementos, estas culturas y tradiciones. Para mí, seguir manteniendo la identidad cultural y tradicional de las naciones es algo necesario, es algo importante y por eso vemos cómo siempre los países están colaborando, firman tratados para pues que se respete esa cultura y sobre todo que las empresas, que a nivel económico muchas veces no se ataque, no se utilice, no se sobreexplote el origen, la identidad, esos activos, ese valor inmaterial de una nación para fines que no tienen nada que ver con la cultura o el patrimonio del lugar. Y con ello siempre hago referencias a que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos va a llevar a un punto en el cual la creatividad va a perder mucho valor. Es decir, ya lo estamos viendo, hoy en día hay herramientas de inteligencia artificial que te permiten generar ilustraciones muy complejas, abstractas, culturales, etc. Pero lo más importante es que las culturas tienen que seguir protegiéndose, las tradiciones, todo el valor inmaterial de una nación tiene que seguir perdurando. ¿Para qué? Para que al final no seamos todos iguales. Si no, vamos a llegar a un mundo de minimalismo, de que todas las culturas sean tan parecidas y la forma de ver la vida, de expresarse, las tradiciones, las danzas, el folclore, si se perdiera eso, llegaríamos a un punto en el que todos seríamos iguales y la inteligencia artificial al final, de cierta manera, va a matar la creatividad de muchos seres humanos, de muchas personas que por ser vagos o por no querer hacer ese esfuerzo creativo utilizarán herramientas que automatizan todo el proceso de creación, de arte, etc. Y por eso tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos protegiendo, de lo que podemos poner en riesgo, de lo que perdemos. Y para mí, los autores, los creativos, tenéis que ser conscientes de qué protección tiene la propiedad intelectual en estos elementos y cuándo podéis utilizarlos y cómo, ¿vale? Siempre que se preserve, que se mantenga, que se respete la cultura, la tradición y todo lo que da valor a esa nación y por supuesto que está conforme a las leyes de los países. Nada más, soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, espero haberte ayudado, nos vemos en siguientes vídeos y por supuesto suscríbete al canal, comparte, comenta y dale like.